Buenos días, estudiantes de grado sexto. Los saludo cordialmente. Espero que se encuentren muy bien alrededor de sus familias. Que Dios los bendiga. Seguimos con la inducción de lógica. La lógica relacionada con las matemáticas. Esa lógica que ha hecho historia porque se incorporó a los procesos de pensamiento, de razonar, de juicios, de análisis. Es una geometría en algún momento vista analíticamente. Hablamos en la clase anterior de proposiciones compuestas que se construyen a partir de proposiciones simples. Como 3 es un número impar y 4 es un número par. Llamada conjunción porque usa el i, el conector i. O por ejemplo, hace calor o hace frío. Llamada disyunción porque usa el enlace o conector o. Pues bien, siguiendo con las diferentes clases de proposiciones compuestas que pueden formar, están los condicionales y los bicondicionales. Hoy vamos a tratar el condicional porque se unen dos proposiciones simples con el enlace sí entonces, y el bicondicional porque el conector que se usa es el sí y solo sí. Hablaremos un poco extendidos en cada una de estas proposiciones compuestas. El condicional, en algunos casos también llamado implicación, es una proposición compuesta y, como ya lo hemos dicho en las otras clases, se forma a partir de proposiciones simples y usa el conector sí, entonces. El condicional, que se va a simbolizar con una flechita, una semirrecta, tiene un solo sentido, que se simboliza al término sí, entonces. El bicondicional es doble sentido y simboliza a la expresión sí y solo sí. Aquí escribo sí, y este término va antes de la primera proposición simple, sigue, y después de la segunda proposición simple, entonces está el entonces. En forma similar, este bicondicional, proposición compuesta, la identificamos cuando usamos sí y solo sí. Los términos lo están diciendo. Si entonces, si tal cosa, entonces otra expresión con sentido, da la idea de condición. Y aquí sí, solo sí, es una doble condición. Si tal cosa, sí, solo sí, tal cosa. Están relacionados mutuamente en este bicondicional cuando se usa la expresión sí, solo sí. Vamos a los ejemplos. Recuerda que las proposiciones simples, cada una de nombra con letras minúsculas. Y se usa el símbolo del conector en la clase anterior, y, o. Recuerde, y, o. Hoy, sí, entonces, sí y solo sí. Un ejemplo de condicional. Mire la proposición simple que les propongo. En los condicionales, 8 es un número par. Otra, 8 es múltiplo de 2. Y con ellas 2 puedo formar condicional. Si P, entonces Q, que se leería. Si 8 es un número par, coma, entonces, coma, 8 es múltiplo de 2. Repito, si 8 es un número par, entonces 8 es múltiplo de 2. Allí se constituyó una proposición compuesta llamada condicional. Otro ejemplo, tengo la proposición m, un cuadrado tiene 4 lados. Tengo la proposición n,
un cuadrado es un cuadrilátero. Mire el condicional, si m entonces n, lo interpreto, si un cuadrado tiene 4 lados, entonces es un cuadrilátero. Mire que no he nombrado aquí en esta parte del sujeto, pero se refiere, está implícito, se refiere a un cuadrado. Si un cuadrado tiene 4 lados, entonces el cuadrado es un cuadrilátero, una proposición compuesta condicional. Y podemos ir hablando de los criterios de una vez. Cuando hablamos de los criterios, recuerde es que yo puedo determinar de ellas si es falsa o es verdadera. Dentro de la lógica y nuestros sabios que crearon, siempre se dijo, una proposición es absoluta porque tiene un criterio de verdad. A pesar de que está formada por 2 proposiciones simples, cada una independiente si es falsa o verdadera, toda tiene un solo criterio, o verdadero o falso. Por ejemplo, 8 es un número par, eso es verdad. 8 es múltiplo de 2, eso también es verdad. Pues lógico, si todo es verdadero, el condicional es verdadero. Es para ir cuadrando tablas. Por ejemplo, si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, lógico que el condicional es verdadero. Y así en muchos casos, inclusive siendo las 2 falsas, mire lo que considera la lógica, siendo las 2 falsas, vamos a ver qué pasa con el condicional. Y aquí le traigo un ejemplo que voy a usar. Pedro es sacerdote. La segunda proposición simple, Pedro oficia misa. Y compuesta, si Pedro es sacerdote, entonces Pedro, da misa, oficia misa. Esa proposición es compuesta, llamada condicional, a partir de 2 proposiciones. Pero quiero ir más allá. Consideremos a un Pedro cualquiera que ni es sacerdote ni da misa. Es el señor Pedro al que me refiero, que no es sacerdote y que no da misa. Aquí la expresión dice, Pedro es sacerdote, sería falso. Pedro oficia misa, sería falso. Perdón. Pero en lógica, esta expresión, si R, entonces S. Si Pedro es sacerdote, entonces Pedro oficia misa, toma un sentido lógico verdadero. Estoy dando un ejemplo suponiendo un Pedro que ni es sacerdote ni da misa. O sea que cada una de las partes es falsa, pero toda tendría un sentido lógico. Para decirle a ustedes, mis estudiantes, que de 2 proposiciones falsas, cuando se forma condicional, si están relacionadas, la proposición resulta verdadera. Hay un solo caso donde la proposición condicional es falsa. Es cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Ningún condicional dentro de la lógica nos demostraron los sabios que de una verdad se puede llegar a una falsedad. Eso no es lógico y por eso es falso. Pero lo contrario es posible. De argumentos falsos se puede llegar a verdades. Eso es verdad. Estoy diciendo con esto que el condicional es verdadero en todos los casos, excepto cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Es el único caso en que el condicional resulta falso. Eso sucede con la proposición compuesta llamada condicional. Ahora, el bicondicional. Pues usamos el sí y solo sí. Sí y solo sí. Usamos las 2 proposiciones simples. Pedro oficia misa, Pedro es sacerdote. Y los unimos con el sí, solo sí. Mire la anotación. Ese sí, solo sí, R. Pedro oficia misa, sí y solo sí es sacerdote. Tienen el mismo, estoy refiriéndome al mismo Pedro, tienen el mismo criterio
lo dije, por ejemplo, que eso no sea cierto, que sean falsos. Pero la expresión Pedro oficia misa sí, solo si es sacerdote, eso tiene mucho sentido lógico. Y entonces estamos diciendo que aquí también el criterio de un bicondicional que usa el sí, solo sí, quienes la forman son falsas, toda se hace verdadera. Y de una vez definamos, cuando el bicondicional es verdadero, cuando tienen el mismo criterio, o ambas falsas o ambas verdaderas. Es decir, que en el caso que si una fuera verdadera y la otra falsa, en ese caso sí resultan falsas. Estas tablas, a pesar de que estamos iniciándonos en lógica, estas tablas tienen sentido. Sería la cuarta tabla que elaboramos. Hicimos la de la conjunción, la de la disyunción, hoy la del condicional y la del bicondicional. Recuerda, a los condicionales también se les llama implicaciones. La primera implica a la segunda. Como si dijéramos, la segunda depende de la primera. Cuando se trata cuando se mira con un objeto de implicación, que usted lo va a entender muy bien en los grados superiores. Y si a esta le llama implicación en algunos casos, cuando las proposiciones que intervienen están relacionadas y sobre todo con la verdad, a el bicondicional también se le llama equivalencia. Una depende de la otra, la segunda depende de la primera y la primera también depende de la segunda. Lo va a entender mucho cuando llegue a niveles superiores de lógica. Estén pendientes para hacer todos los trabajos referentes a condicionales y bicondicionales. Que tengan muy buen día, que Dios los bendiga.